¿Cómo la interpretamos? Como les dije, hay opiniones encontradas de abogados, mientras que claramente el abogado de Alberto Fujimori y otros colegas suyos son de la opinión que simplemente el Tribunal Constitucional reconoce que el indulto otorgado a Alberto Fujimori por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski es perfectamente legal, ajustado a ley y que debe aplicarse, y por lo tanto el expresidente debe recuperar su libertad en las próximas horas o días, bueno, en los próximos días después de el pronunciamiento de los jueces en Ica. Hay quienes señalan que simplemente al Tribunal Constitucional decir que no tiene nada que aclarar, simplemente dice que las cosas permanecen como hasta ahora, al expresidente cumpliendo su condena íntegra. Ernesto Blume ha sido presidente del Tribunal Constitucional y quizás nos permita dar más luces sobre este tema. Doctor Blume, buenas tardes, bienvenido y gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué interpretación debemos darle? ¿Cómo debemos leer esta resolución del Tribunal Constitucional? Bueno, muy importante su pregunta, pero para absolverla quisiera hacer una pequeña referencia a que este tema nace de la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional el 17 de marzo del año 2022, oportunidad en que yo era miembro del Tribunal Constitucional y fui ponente del caso. Y en la sentencia que se dictó en aquella oportunidad, en un habeas corpus a favor de Fujimori, se resolvió declarar fundada la demanda, anular las decisiones que habían dejado sin efecto el indulto, restituir el indulto y, en el cuarto punto, disponer la libertad inmediata del favorecido Alberto Fujimori. Esta sentencia fue paralizada prácticamente por una decisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que desde mi punto de vista fue una decisión errada porque se extralimitó la Corte Interamericana y suspendió esta sentencia, pero en paralelo, tanto el procurador representante del Poder Judicial como el abogado del propio demandante plantearon ante el mismo tribunal recursos de aclaración para que se precisara los alcances de la sentencia, y es precisamente lo que se ha resuelto últimamente en el sentido de haber declarado improcedentes los recursos de aclaración, y el tribunal, en forma muy clara desde mi punto de vista, dice lo siguiente: remítase los actuados al juez de ejecución del habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Es decir, aquí el tribunal está ratificando la sentencia que dictó el mes de marzo del año 2022 y está claramente estableciendo que el juez cumpla esa sentencia en la cual se dispuso en el último punto disponer la libertad inmediata del favorecido. Desde mi punto de vista, eso es lo que tiene que ejecutar el juez. Ahora, hay que advertir que en la Corte Interamericana se obtuvo una decisión que suspendía, desde mi punto de vista, violando la Constitución y las competencias del Tribunal Constitucional, la decisión del tribunal. Pero para esto, los que promovieron esa decisión de la Corte hicieron, digamos, una interpretación muy peculiar de la sentencia del caso Barrios Altos, que había dictado años antes la Corte, diciendo que digamos, la decisión del tribunal de devolverle el indulto a Fujimori y disponer su libertad era un incumplimiento de esa decisión, lo cual es totalmente absurdo porque esa sentencia motivó procesos en los cuales se incluyó a Fujimori. Fujimori fue condenado, Fujimori fue encarcelado, Fujimori está todavía encarcelado y es un tema totalmente cerrado. La facultad del presidente posteriormente ejercida en el caso de Kuczynski fue en el marco de la Constitución a través de una gracia presidencial que debió respetarse. Pero, sin embargo, se hizo esa interpretación caprichosa y exagerada. Ahora, desde mi punto de vista,
la única posibilidad de llegar en este caso a la Corte Interamericana era si la sentencia del tribunal hubiese sido desfavorable a Fujimori. Porque hay un artículo expreso en la Constitución que dice que si se agota la jurisdicción interna sin obtener la satisfacción del derecho invocado, se puede ir al sistema interamericano. Pero en este caso, la demanda se declaró fundada, o sea, se amparó el derecho. Y el único que podía ir al sistema interamericano era Fujimori, si se hubiese negado el derecho. Pero se recurrió a esta interpretación jalada de los pelos para tratar de mantener en la cárcel a una persona que, más allá del nombre y de quién fue, es un anciano que está en una situación muy delicada de salud y que un presidente, en ejercicio de sus competencias constitucionales, indultó, y que nosotros pretendimos que se respetara ese indulto en resguardo de sus derechos fundamentales, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Entonces, pretender ahora que ya el tribunal, con vista de la decisión de la Corte Interamericana, ha dicho que es improcedente esa argumentación, ya ha dispuesto que se ejecute la sentencia, pretender ahora impedir la liberación de Fujimori, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto a quienes discrepan, es realmente no solamente un error, sino revelador pues de un espíritu de venganza y de maleficencia, de que una persona muera en la cárcel, así haya sido indultada y así haya obtenido una sentencia del máximo tribunal de la justicia constitucional del Perú, que ordena su libertad. Es decir, se quiere de todas maneras que este señor muera en la cárcel. Pareciera que ese es el espíritu que está detrás de todo esto. Y yo creo que en un Estado constitucional donde hay un tribunal que ampara un derecho y dice esta persona debe ser indultada y ordena su libertad, pues eso se tiene que cumplir. Y esa es mi posición, como repito, teniendo en consideración y mucho respeto hacia quienes discrepan. Pero de mi punto de vista... Sí, me ha quedado claro. Yo quisiera el saber, enfoque. y usted es el que maneja los temas legales, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos claramente son vinculantes, y el Estado peruano, al ser firmante del Pacto de San José, debe cumplirlas. ¿Correcto? Entonces, cuando tenemos una sentencia de este órgano supranacional y luego la del Tribunal Constitucional, ¿cuál es la de mayor peso o la de mayor rango? Porque la resolución del Tribunal Constitucional, usted dice que ratifica aquella de marzo del 2022 que la Corte Interamericana declaró inaplicable, y por eso es que finalmente regresa el expresidente a la cárcel. Mire, lo que ha ocurrido, me parece muy interesante su pregunta y se la agradezco. Lo que ha ocurrido es que la Corte Interamericana en los últimos años ha venido desnaturalizando su función en muchos aspectos y ha motivado que algunos estados se aparten de algunas de sus decisiones. Y otros sostengan que debemos retirarnos del sistema interamericano, posición que yo no comparto. Yo creo que hay que seguir en el sistema interamericano, pero hay que corregir ciertos errores que se han venido produciendo en los últimos años en el sistema. Uno de ellos es que, vía ejecución de sentencias de la Corte Interamericana, se pretende irradiar efectos en todas las dimensiones y en todos los tiempos para impedir cualquier acción posterior. Como en este caso, fíjese, un indulto que es totalmente independiente del caso Barrios Altos, se pretende dejar sin efecto vía ejecución de una sentencia. Y esa es una desnaturalización en la que ha incurrido la Corte Interamericana. Entonces los estados en principio sí deben cumplir las decisiones de la Corte Interamericana, pero cuando la Corte Interamericana se extralimita y va contra aspectos esenciales de ese estado, porque nuestra Constitución se construye en base a un principio, la persona humana y sus derechos, y la defensa de sus derechos, y tiene un tribunal que garantiza esos derechos. Y cuando este tribunal dice, el señor Fujimori está siendo lesionado, el indulto vale y libéresele, está haciendo justicia constitucional. Y pretender que el sistema interamericano, que no tiene por qué intervenir en ese caso, porque se le dio la razón a Fujimori, suspenda una decisión del Tribunal Constitucional, es un despropósito sin límites que un país con dignidad y con autonomía no puede aceptar. Es un error. La Corte Interamericana está integrada por
por un colegiado de personas que son falibles. Y lamentablemente en los últimos años hay una marcada infiltración, hay una ideologización en el sistema interamericano. Y eso yo lo he reclamado muchas veces, tenemos que salir al frente, denunciarlo e ir cambiando poco a poco esa mentalidad sesgada que muchas veces lleva a excesos y abusos y deja mal al sistema interamericano. Esa sería mi posición. ¿Puede abrirse el escenario que los familiares del caso Barrios Altos vayan nuevamente a la Corte reclamando que el autor mediato no está cumpliendo la condena como establece la ley y la Constitución? Podría darse ese escenario y ahí el Perú tiene que salir al frente y esta vez sí con energía y con una defensa adecuada demostrar que no es así. Y es más, lo que debería hacer también el Perú es denunciar a los que firman decisiones que desnaturalizan el sentido del sistema interamericano de derechos humanos. Yo creo que hay varias decisiones erradas que deben ser corregidas y hay países como por ejemplo Argentina, cuya Corte Suprema a veces se ha apartado de la decisión de la Corte Interamericana, porque ha considerado que se está lesionando la propia esencia de la Constitución Nacional. Entonces es un tema opinable que tiene aristas, pero no usemos ideologizadamente el sistema interamericano. Y yo creo que aquí hay una situación clara. Es un ciudadano que obtuvo una sentencia del Tribunal Constitucional que amparó un derecho y dispuso su libertad. Y eso se tiene que cumplir, porque nuestro país tiene un tribunal que es el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Y resulta un contrasentido que el sistema interamericano, que es todavía el garante supremo de los derechos fundamentales, impida una decisión que va en rescate de un derecho fundamental. Es el absurdo más grande. Yo lo he mencionado en varias oportunidades y lo seguiré haciendo hasta que esta situación pueda ser reconsiderada por los países y vean bien a quién llevan al sistema interamericano para que no se produzcan esta suerte de desnaturalizaciones y desvíos de lo que en esencia es un sistema interamericano, que es un sistema de defensa de derechos cuando el ciudadano no obtiene justicia en su país y va a un sistema supranacional de defensa. En este caso, vuelvo a repetir, Fujimori recurrió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Ya no cabía ir al sistema interamericano. La única posibilidad hubiese sido si Fujimori no obtenía una sentencia favorable del tribunal, él hubiese podido ir. Pero acá tenemos el absurdo que habiéndosele dado la razón, luego el sistema interamericano suspende una decisión que justamente ampara un derecho constitucional. Es el monumento al absurdo y al contrasentido lo que ha ocurrido en la Corte Interamericana. Y eso se debe a la infiltración política de ese sector que ya todos conocemos cómo se llama, y lo voy a repetir, el sector caviar que está metido en gran parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el problema. Y me ha quedado clara su posición, pero nuevamente insisto en el tema de los familiares de las víctimas, que consideran que la sentencia debe cumplirse en todos sus extremos, en la medida en que, como usted ha dicho, y por supuesto nadie debe morir en prisión, pero en la medida en que no se demuestre que hay una situación de vida o muerte que suponga que eso pueda ocurrir, en el caso particular del señor Alberto Fujimori, el señor debe cumplir su condena como está establecida y por eso acuden a la Corte Interamericana, porque siente que sus derechos fundamentales al acceso a la justicia tampoco se está respetando. Pero mire, yo entiendo, pero cuando la Corte Interamericana sentenció, esa sentencia se cumplió. Esa sentencia dispuso que se procese a Fujimori y Fujimori fue procesado. Y Fujimori fue condenado. Y no fue condenado por lesa humanidad, porque no fue extraditado por lesa humanidad ni fue procesado por lesa humanidad. Y esa sentencia implicó la detención y el purgar una pena durante ya, yo diría, más de 2 décadas, que está el señor preso. Entonces, ya pretender que un indulto otorgado por razones humanitarias posteriormente no valga, ya yo creo que es un exceso y revela pues un ánimo de que este caballero
muera en la cárcel. Y eso a mí no me parece ni humano ni cristiano. De acuerdo. Yo creo que tenemos que ser sensibles. De acuerdo. Doctor Ese es mi Blume, punto de vista. le agradezco mucho habernos atendido.